Tony Beets casi había cerrado a su hijo para siempre. Una mala decisión en Scribner había llevado todo al límite, y de repente Kevin Beets contemplaba la posibilidad de perderlo todo. Sin minas, sin derechos, sin posibilidad de construir algo propio y sin futuro en el negocio familiar del oro. Tony dejó brutalmente claro que no habría simpatía ni un camino fácil a seguir ni un trato especial solo porque Kevin llevara el nombre de Beets. El mensaje de Tony fue simple y despiadado. Ponte a prueba o aléjate. No hubo término medio, ni plan de respaldo, ni un segundo discurso sobre la lealtad familiar. Para Kevin se sintió menos como una oportunidad y más como estar parado al borde de un acantilado mientras su padre esperaba para ver si podía escalar o caer. Luego todo empeoró. Mientras Tony estaba fuera y a horas de regresar su enorme draga de 300 toneladas, terminó varada en un lodo espeso bajo la supervisión de Kevin. La máquina estaba indefensa como un gigantesco monumento de metal al fracaso, y Kevin sabía exactamente qué pasaría si su padre regresaba y la veía. El trato quedaría muerto al instante. Tony lo vería como una prueba de que su hijo no estaba preparado. Todo lo que Kevin había estado tratando de construir para sí mismo colapsaría antes de que realmente comenzara, y Kevin sabía que no se trataba solo de que una máquina se atascara. Se trataba de años de tensión que se habían ido acumulando entre padre e hijo. Años de frustración, resentimiento y de intentar sobrevivir bajo una de las personalidades más exigentes del Klondike. Durante años, Kevin había sido conocido como el mecánico de la familia. Él era quien sostenía una llave inglesa mientras su padre daba órdenes y dominaba cada conversación. Mientras Tony era el centro de atención, Kevin a menudo se quedaba limpiando los desastres creados por las obstinadas decisiones de su padre. Durante mucho tiempo Kevin lo toleró porque así funcionaba la familia. Tony tomó las decisiones y todos los demás se adaptaron. Pero con el tiempo, años de tragar frustración comenzaron a convertirse en algo mucho más peligroso. Ese punto de ruptura se produjo durante una falla brutal en el equipo cuando todo dejó de funcionar. La planta de lavado no funcionaba, el valioso tiempo de extracción estaba desapareciendo, y Kevin se encontraba una vez más ante un problema que creía que podría haberse evitado. El problema implicaba deshidratar un corte. Kevin creía que la solución obvia era instalar una bomba más grande, bajar los niveles de agua rápidamente y hacer que la operación volviera a funcionar. Fue rápido, eficiente y lógico. Tony Beets rechazó por completo esa idea. En cambio, insistió en manejar el problema a su manera, moviendo equipos y abriendo pontones en un proceso más lento y mucho más complicado. Era el tipo de decisión obstinada que había frustrado a Kevin durante años. Kevin sabía que su padre estaba tomando la decisión equivocada. Lo dijo directamente. No importaba. Tony había construido un imperio haciendo las cosas a su manera, y no le interesaba oír que estaba equivocado. Más tarde, Kevin describió a su padre como un desastre natural con botas de trabajo. No se discute con un huracán. Simplemente intentas sobrevivir. Con el tiempo, sobrevivir dejó de ser suficiente. Kevin llegó a un punto en el que se dio cuenta de que nada cambiaría si su padre controlara cada decisión. Un día, después de otro ciclo agotador de crisis y discusiones, finalmente se alejó de la mina familiar. Esa decisión sorprendió a todos. La mayoría de la gente esperaba que Tony explotara o interrumpiera por completo a Kevin. En cambio, Tony respondió de una manera que nadie vio venir. Le ofreció a Kevin un camino de regreso al negocio. Pero no fue perdón, fue una prueba. Tony le ofreció Scribner Creek. 44 acres de terreno, en gran parte no probado, donde Kevin podría dirigir su propia operación, tomar sus propias decisiones y finalmente demostrar si podía sobrevivir sin depender de su padre. Sobre el papel parecía generoso. En realidad parecía un ultimátum. Tony no le estaba dando un futuro a su hijo. Lo estaba desafiando a ganarse uno. Si Kevin tenía éxito, podría demostrar que merecía la independencia. Si fracasaba, todos sabrían que no podía manejar el liderazgo por sí solo. Esa presión fue enorme, porque el fracaso no permanecería en privado. En Klondike, la reputación se extendió rápidamente. Si Kevin fracasaba en Scribner, regresaría no como el hijo con potencial de Tony, sino como el hijo que no podía lograrlo por sí solo.
Kevin entendió exactamente lo que estaba haciendo su padre. Tony tenía serios problemas de control y luchaba por confiar plenamente en nadie, incluso en sus propios hijos. Kevin admitió abiertamente que si bien aprendió muchas lecciones valiosas de su padre, también aprendió innumerables ejemplos de cómo no administrar una mina. El acuerdo con Scribner existió porque Tony no podía dejar ir a Kevin por completo. Al mismo tiempo tampoco podía ceder completamente el control. Así que creó un término medio en el que Kevin podía ascender o fracasar públicamente, y Tony dejó en claro que estaría observando todo. Cada falla, cada retraso y cada oportunidad perdida eventualmente llegarían a él. Si Kevin quisiera ayuda, tendría que pedirla. Kevin aceptó el trato porque quería desesperadamente demostrar que podía liderar de manera diferente. Creía que podía aprovechar todo lo útil que Tony le enseñó y al mismo tiempo evitar los hábitos destructivos que causaron tantas batallas familiares. Pero antes de que Kevin pudiera concentrarse por completo en Scribner, Tony lo llevó nuevamente a un desafío final. Necesitaba ayuda en Klondike y puso a Kevin a cargo de un turno más relacionado con la draga envejecida. Esa decisión condujo directamente al desastre. La enorme máquina terminó varada en el barro bajo la supervisión de Kevin, creando una crisis que lo amenazó todo. Y mientras se desarrollaba ese desastre, todavía era necesario resolver otra cuestión importante. Kevin necesitaba arrendar oficialmente a Scribner a su padre. Eso significaba regalías. Esta era la conversación que Kevin había temido en silencio. Cada onza de oro que le sacó a Scribner requeriría pagarle a Tony un porcentaje del total. Kevin esperaba que las negociaciones fueran dolorosas. Entró a la reunión con su hermano Brennan completamente preparado para una brutal demanda financiera. Tony parecía molesto incluso antes de que comenzara la conversación, como si pedirle que firmara documentos ya fuera un inconveniente. Kevin explicó que no estaba pidiendo caridad. Le pagaría a su padre como cualquier otro terreno de arrendamiento minero. Quería una oportunidad legítima para lograr su propio éxito. Entonces Tony hizo una pregunta que cambió toda la conversación. Le recordó a Kevin que las responsabilidades familiares son importantes. Si Kevin tomara la iniciativa, sería responsable no solo de su propio futuro, sino también de ayudar a sustentar el legado familiar más amplio. Kevin se preparó para lo peor. Temía que Tony pudiera exigir el 15%, una cifra que habría dificultado mucho más la rentabilidad. Sabía que su padre tenía toda la influencia. Tony podría haber nombrado casi cualquier número que quisiera. Kevin necesitaba la tierra mucho más de lo que Tony necesitaba que Kevin la extrajera. Ese desequilibrio hizo que el silencio pareciera insoportable. Entonces Tony dio su respuesta. 10%. Limpio y sencillo. No 12. No 15. Solo 10. Kevin inmediatamente sintió que la presión abandonaba su cuerpo. No había ningún argumento que presentar. No queda ninguna negociación para luchar. Según los estándares de Tony Beats, era un trato inusualmente justo, y Kevin lo entendió de inmediato. Firmó el acuerdo sabiendo que todo había cambiado. El verdadero desafío ya no era convencer a su padre de que le diera una oportunidad. Ahora tenía que demostrar que la oportunidad era merecida antes de que todo se le escapara para siempre. Tony pregunta qué es Kevin. Al disparar para esta temporada, Kevin le da el número en el que ha estado sentado, 1000 onzas. Tony le da vueltas. Es razonable, dice, si Kevin puede abrir suficiente terreno con la suficiente rapidez. Entonces, ¿cuál es tu objetivo para la temporada este año, Kevin? Nuestro objetivo de temporada este año será 1000 onzas. Creo que eso es razonable. Ojalá consigamos más que eso. Sí, si puedes abrir suficiente terreno, ese es un objetivo muy razonable. Pero no cuentes tus pollos hasta que estén secos y pesados. ¿Por qué estás secando tus pollos? Entonces cae la advertencia de Tony Beats, seca como grava. No cuente sus pollos hasta que estén secos y pesados. Kevin tiene el trato. Él tiene el terreno. Él tiene el número. Y tiene un padre que simplemente apostó silenciosamente el 10% por él y que estará vigilando cada cubo. La draga a tierra. En Klondike, Peter el reloj es el verdadero enemigo. Tony está fuera de horas. La draga está plantada. El intento de ayer de desenterrarlo no llegó a ninguna parte.
y la máquina permaneció alta y seca durante la noche. Ahora Kevin tiene una mañana para solucionar un problema que debería haber llevado 3 días. Eso es parte de ser hijo de Tony. Kevin y Mónica asumen la responsabilidad, y les pasa la crisis, y les entregan el reloj. Cuando algo sale mal en las máquinas de Tony, los niños de Beats son los que se paran en medio con una llave inglesa. Esta mañana no es diferente, excepto que esta mañana no hay ningún padre en la propiedad que pueda rescatarlos si se equivocan. Kevin lee el terreno rápidamente. Los pontones están demasiado bajos. El nivel del agua en el corte es demasiado bajo. El plan de ayer era liberar la draga. Ese plan está muerto. El plan de hoy es la física. Kevin camina por el estanque. El agua fluye por un extremo desde un alimentador. El agua sale por el otro extremo a través de una zanja de drenaje. Si Kevin puede obstruir la zanja de drenaje, la afluencia seguirá llegando. El flujo se detiene y el estanque sube. Si se eleva el estanque lo suficiente, Klondike Peter flotará sobre el barro. Sin palas, sin trabajo de héroe, solo agua. Kevin se lo explica a Mónica. Cierra el desagüe. Deja que el agua suba. Flota sobre la joroba. Física sencilla. Si no sale agua del corte y sigue entrando agua, el nivel tiene que subir. Eso es todo lo que es. Mónica y Kevin bloquean el desagüe. El alimentador sigue funcionando. El agua empieza a subir. Kevin lo comprueba cuando marca la hora. 2 pulgadas. Lo vuelve a comprobar. 4. El ascenso es lento pero constante. Y las matemáticas están empezando a ser válidas. Cada minuto que se llena el estanque, los pontones se elevan un poco más debajo de ellos. Cada minuto que Tony permanece en la carretera, Kevin consigue un poco más de margen para hacerlo bien. Mónica está en la orilla observando la línea de alimentación. Kevin camina por el casco. Ninguno de los dos dice lo que ambos están pensando. Si esto no funciona, no hay un segundo plan. 3 horas después, el estanque ha crecido 6 pulgadas. Kevin vuelve a subir a bordo del Klondike Peter y anuncia el momento. El casco gime. Los pontones se mueven. Todos se están moviendo. Klondike Peter vuelve a flotar. La draga que pasó la noche plantada en el barro ahora está de vuelta en su elemento con horas de sobra antes de que Tony llegue. Kevin no celebra. Agacha la cabeza y hace funcionar la máquina. Nada de lo que intentó al principio del día funcionó hasta este último. Ahora han vuelto al dragado. Y dragar es lo que Tony está a punto de aparecer buscando. Mónica y Kevin trabajan en Klondike Peter otras 8 horas seguidas. La draga arroja material. La esclusa se atrapa. La planta zumba. Para cuando la camioneta de Tony finalmente llega al estanque, la draga está dragando exactamente como la construyó el viejo. Y no hay rastros del desastre de la mañana en ninguna parte del casco. Tony sale. Tony mira a su alrededor. Tony mete la mano en el bolsillo. Una pepita salió directamente de la limpieza mientras Kevin tenía la máquina en funcionamiento. Tony lo sostiene para que lo vea su hija. Luego dice la frase que todo niño de Beats espera escuchar cuando crece. Así es como se ve el oro allí mismo. A pesar de la conexión a tierra, a pesar de la pérdida de la noche a la mañana. Y así es como luce ella. ¡Santa mierda! Eso es bastante. Así es como se ve el oro allí mismo. Tony encontró una pepita. A pesar de cada hora que Kevin y Mónica quemaron luchando contra los niveles de agua, Klondike Peter está pagando. La draga va por buen camino. Está funcionando como se supone que debe funcionar. Está pagando como se supone que debe pagar. Tony nunca se entera de que su draga pasó la noche varada en el barro. Kevin nunca se lo cuenta. La máquina está funcionando. El oro está llegando. Y Kevin sale de la propiedad con su reputación intacta. Y Scribner sigue sobre la mesa. La próxima prueba es la suya. Scribner ha estado sentado en silencio durante 2 días completos, cuando Kevin aparece para hacerse cargo. Brennan el capataz
camina de un lado a otro. La tripulación está muy aburrida. Lo que en términos de minería es un código para sangrar dinero cada hora. Están esperando una cosa. Una bomba de desagüe. Sin él, el corte se llena de agua más rápido de lo que nadie puede cavarlo. Con ello, Scribner se convierte en realidad en una mina. La bomba de agua es tan importante para esta operación como el propio D-10. Y Brennan no tiene reparos en decirlo. No entiende por qué no tienen uno ya. Brennan se niega a esperar más. Se sube solo a la topadora de 10 y la lleva él mismo al corte húmedo. No arriesgará otro camión en el lodo. Si algo va a quedar enterrado serán él y el de 10. Sigue moviendo material mientras Kevin persigue la bomba. Brennan está haciendo una llamada de capataz. Necesitamos oro y no alcanzaremos nuestro objetivo si nos quedamos aquí sentados un día más. Empujará en lugar de esperar. Tony finalmente lo logra. La bomba que Tony dijo que tenía lista y esperando aparece en un remolque en Scribner, y Kevin y Brennan lo descargan. Kevin elige el lugar. Ahí es donde ella va a vivir por ahora. Empiezan a manipularlo, pero aquí está el truco. La bomba no arranca. Kevin y Brennan aseguran todo. Tiran del cordón. Nada. Revisan el acelerador. Está donde debería estar. Inactivo. Lo intentan de nuevo. Nada. Brennan murmura que cada vez que la familia Beats pide prestado algo, se necesitan 9 días para arreglarlo. Y Kevin no está en desacuerdo. Esta bomba ya debería estar en el corte tirando agua. En cambio, está sentado sobre una almohadilla y se niega a darse la vuelta. Y Kevin está viendo arder otra hora de luz del día. Entonces Brennan lo ve. Un pequeño botón en el bloque del motor. Un interruptor que nadie ha estado mirando. Cambio de Murphy. Es un cierre de seguridad. Un pequeño dispositivo conectado para apagar el motor si la presión del aceite cae o la temperatura sube demasiado. Alguien lo hizo tropezar. Hasta que se vuelve a presionar el motor se apaga sin importar cuántas veces tire del cable. La etiqueta está ahí mismo en el bloque. A nadie se le ocurrió mirarlo. Kevin se acerca. Presiona el interruptor Murphy. La bomba gira con la primera manivela. El agua comienza a moverse. El corte comienza a drenar. En cuestión de minutos Kevin puede ver tierra seca donde había agua estancada desde ayer por la mañana. Mira qué rápido se está secando. Eso es un Murphy. No es de extrañar. ¿Qué lo hay? Ese es un interruptor de Murphy. ¿Qué significa eso? Oh, tienes que presionar eso. De lo contrario no se encenderá. Es un interruptor muerto. Oh, es como si tuviera baja presión de aceite. Esto hace demasiado calor. El interruptor Murphy se activa y se apaga. Ah, sí. Está escrito ahí arriba, así que no lo vi. Entonces esto debería. Ahí vamos. La bomba prestada por Tony está haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer hace 2 días. El de 10 deja de luchar contra el barro. Brennan sale y se limpia la cara. Scribner está vivo. Se acabó el retraso de 2 días. Y por primera vez desde que se firmó el contrato de arrendamiento, la parte de Kevin se está abriendo como se supone que debe abrirse. Salen 700 galones de agua por minuto. La línea de agua que había estado junto a las botas de Kevin hace 1 hora, ahora está retirada hasta el borde más alejado del corte. La suciedad aparece donde se supone que debe aparecer la suciedad. Una mina convirtiéndose en mina, un problema menos. Kevin regresa a la planta de lavado. Esa es la próxima pelea. La planta de lavado se arregla. La planta de lavado se enciende por primera vez bajo el nombre de Kevin, y casi de inmediato vuelve a cerrar. El material se está acumulando en la sección de prelavado. En cambio, la suciedad que debería volar hacia el agua se está acumulando, ahogando el pienso. La cinta está funcionando, pero la planta no está procesando. Algo en la geometría está mal. Kevin camina por el transportador. Él observa la caída. Observa dónde cae la tierra y dónde llega el agua. El cinturón gira lo suficientemente rápido.
La carga se está moviendo, pero no está lanzando el material lo suficientemente lejos. La suciedad llega antes del spray de prelavado. Sin que el agua llegue, nada llega a la plataforma del agitador. La alimentación simplemente se acumula en la parte trasera y se ahoga. Kevin lo llama. El transportador está demasiado atrás. Quiere que se eleve unos centímetros para que el material vuele más lejos antes de que la gravedad lo atrape. Brennan está de acuerdo. Un pequeño retoque. 1 pulgada o 2 de geometría. Así vive o muere una planta de lavado. 1 pulgada aquí, 1 pulgada allí. Y o la máquina se come la tierra, o la tierra se come a la máquina. Kevin y el equipo levantan el transportador. Lo calzan. Comprueban el ángulo. Lo dejan caer nuevamente y observan el lanzamiento. Sube un poquito más. Un poquito más. Allá. Ahora el ángulo de caída es más pronunciado. El material tiene más espacio para arquearse hacia adelante, y la gravedad tiene menos influencia sobre dónde termina la suciedad. Esto es así para que el material realmente caiga donde está el agua. Esa es toda la solución. Sin piezas nuevas. Ninguna llamada al mecánico. Solo geometría. Kevin le comunica por radio a Brennan que se está encendiendo la pantalla. Él llama a la advertencia para que estén atentos a los oídos. Dispara el cinturón. La suciedad sale volando del transportador y aterriza en el centro de la placa de desgaste. Exactamente donde el agua espera. El prelavado. Lo atrapa. La carga pasa al agitador. Que haya oro. La planta funciona. El transportador tira. Las plataformas agitadoras cobran vida. Las rocas caen a través del trommel y salen del apilador. El corte alimenta la máquina, y la máquina se lo come. Sí tendré que subir unos centímetros más, Kev. Seguiremos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Intentemos eso. Entonces está un poco más alto. Eso le da más espacio para tirar la tierra. Esto es solo para que el material realmente caiga donde está el agua. Eso ayudará a forzar que todo entre en la plataforma del agitador. Por primera vez esta temporada Scribner realmente está lavando tierra. Suena como una gran noticia hasta ahora. Brennan responde por radio. Brennan baja de la plataforma. Le da a Kevin la línea en la que Kevin ha estado trabajando desde que se firmó el contrato de arrendamiento. Se ve muy bien, Kev. Muy emocionado, amigo. Finalmente, Kevin mantiene sus ojos en la planta. No ajusta nada que no necesite ajustar. Lo deja correr. Scribner es una mina. El trommel de Tony falla. De vuelta en la operación principal, Tony está teniendo un día mucho peor que el de su hijo. El trommel principal, el barril de 40 toneladas que es el corazón de la planta de lavado, no gira. Y la culpa por una vez no es de un niño de Beats. El equipo se reunió alrededor del tambor listo para encenderlo por primera vez esta temporada. 4 días después de que Kevin terminara en Klondike, Peter. «Vuestra madre estará feliz», les dijo Tony. «¿Recibirá un poco de oro?» El tipo de frase que Tony solo pronuncia cuando cree que la máquina está a punto de arrancar. Ha estado esperando este momento toda la primavera. La planta principal permaneció en silencio mientras Tony y Mike se apresuraban a preparar el trommel, y se suponía que hoy sería la recompensa. Pulsaron el interruptor. El trommel intenta girar. Algo lo detiene. Tony mira hacia adentro. El anillo exterior, la banda de acero de 12 pulgadas de ancho que se desplaza sobre rodillos y permite que todo el tambor gire, no está alineado con el anillo interior. Un lado está más cerca que el otro, casi a 1 pulgada de distancia en algunos puntos. En términos de trommel, 1 pulgada es un cañón. Se supone que el anillo es concéntrico, con el tambor se mueve limpio sobre los rodillos y hace girar todo el barril como una sola unidad. Este anillo se desplaza descentrado, se atasca en un lado, flota en el otro y detiene el tambor en frío. La semana anterior, Tony y Mike se habían apresurado a colocar el nuevo exterior. Ring, el método Beats, es siempre el mismo. Golpéalo. Muscularlo. A veces simplemente tienes que ponerte desagradable. Así habla Tony de montar 40 toneladas de acero, y la mayoría de las veces funciona. Esta vez no fue así.
La fuerza bruta consiguió colocar el anillo pero no en línea recta, y un Trommel descentrado lucha contra sí mismo hasta que algo cede. El anillo debería haber sido revisado y luego revisado nuevamente. El trabajo de precisión en un tambor de 40 toneladas no es opcional, y el equipo de Beats lo aprendió por las malas. Kevin observa desde el otro lado del camino. Ha estado allí para esta conversación exacta demasiadas veces como para contarlas. Cada pelea con su padre ha terminado con un aro martillado, una placa forzada o un perno arrancado. Y cada pelea ha terminado de la misma manera, con la máquina parada, la tripulación sin minar y las horas sin regresar. Por eso Kevin preguntó por Scribner en primer lugar. Esta es exactamente la escena de la que ya no quería formar parte. Kevin dice una cosa. Él debería saber eso. Él lo sabe mejor. Eso es todo lo que Kevin le da. No hay una segunda línea. Ninguna conferencia. No te lo dije. Supongo que habrías prestado más atención si no me hubiera puesto eso. Pero supongo que hay que vigilarlo todo. Este año ha habido una larga y constante línea de «oh, eso no funcionó». Bueno, eso no funcionó. Kevin está atrapado en un agujero. Parece un duendecillo heterosexual. Oh, señor, lo estoy sintiendo. Es una especie de grupo. Ese anillo debería haber sido revisado y vuelto a revisar. Él debería saber eso. Él lo sabe mejor. Regresa a su propia planta, la que arregló con una calza y una llamada de radio, y deja el Trommel de Tony donde está. Este año ha habido una larga y constante línea de «bueno, eso no funcionó», y Kevin dejó de ofrecerse como voluntario para arreglar los que no son suyos. De vuelta en Scribner, el transportador alimenta el prelavado alimenta el agitador, y el agitador funciona exactamente como se supone que debe hacerlo. Kevin no está en el corte principal de la pelea con Trommel. Está en su propio corte observando cómo paga su propia planta. Lo que Kevin demostró. Al Inelo y el tramo se leerá diferente a cualquier temporada que Kevin haya armado antes. Camina hasta Klondike Peter con una draga en el barro y un padre a horas de distancia. Él diagnostica el problema. Prefiere el agua en lugar de las palas. Espera 3 horas, hace flotar una máquina de más de 300 toneladas y la hace funcionar 8 horas más hasta que Tony empieza a tararear. Draga y una pepita en la mano. Tony nunca sabe que la máquina alguna vez estuvo conectada a tierra. Mónica nunca tiene que asumir la culpa. El turno termina como se supone que termina cada turno en Klondike Peter, con oro en la esclusa, y el anciano satisfecho. Entra en la oficina de Tony y negocia él mismo el contrato de arrendamiento. Él no se inmuta. Firma al 10%. Nombra 1000 onzas y no parpadea cuando Tony mira el número. El hijo que solía comerse en silencio cada decisión de Tony es ahora el hijo sentado frente a él cerrando un trato. Camina hacia Scribner con una bomba que no arranca y un capataz manejando una de 10 solo en el barro. Encuentra el interruptor de Murphy. El corte drena. 700 galones por minuto. 2 días de retraso borrados en una tarde. Camina hasta una planta de lavado que se niega a lavar, observa el transportador, lo levanta unos centímetros y observa cómo la suciedad vuela hacia el centro de la placa de desgaste. Ninguna llamada al mecánico. Ninguna llamada de Tony. Solo Kevin leyendo la geometría de su propia máquina. Mientras la planta de Kevin arroja material, el Trommel de Tony permanece muerto. Mientras el corte de Kevin se drena, el equipo de Tony golpea un anillo que no se asienta. El contraste es la historia. Scribner está abierto. Scribner está corriendo. Scribner está minando. 1000 onzas están muy lejos. La temporada del Yukon es corta. Las máquinas se rompen. El terreno decepciona. Tony todavía está mirando desde el corte principal, todavía midiendo. Todavía estoy esperando a ver si Kevin puede aferrarse a lo que le han dado, o si Scribner termina siendo otro capítulo de una larga discusión sobre la familia Beats. El ultimátum no ha expirado, solo se ha vuelto más difícil. Una buena semana no es una temporada.
Un buen encendido de una planta de lavado no es un día de pago. Kevin ha demostrado que puede diagnosticar. Ha demostrado que puede liderar bajo presión. Ha demostrado que puede afrontar un retraso de 2 días y solucionarlo con un botón que se pasa por alto. Lo que aún no ha demostrado es si podrá hacerlo durante una temporada completa, con su padre parado sobre su hombro, cada crisis aterrizando de nuevo en el escritorio de Kevin, en lugar del de Tony. Si desea ver si Kevin convierte ese 10% en un día de pago de 1000 onzas, o si Tony reclama a Scribner antes de que caiga la nieve, asegúrese de estar suscrito. Deja un comentario a continuación. ¿Quién es ahora el verdadero minero de oro de la familia Beats? ¿Kevin salió de la sombra para siempre? ¿O es esta la parte tranquila antes del próximo estallido? El siguiente vídeo profundiza aún más. No querrás perderte a dónde va este.